Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan y que nos ven esta mañana a través de su emisora Radio Universal 650 AM, también a través de Facebook Live por la página de Salmos. Después de la redención, la vida es adoración. Está con ustedes Gabriel Vera nuevamente en este jueves 26 de septiembre del año 2019. Ya estamos en el último jueves del mes de septiembre, ya vamos rumbo al último trimestre del año. Le damos gracias al Señor por eso, que hasta ahora nos mantiene con bien, nos mantiene con vida, y le pedimos a Dios que nos guarde, que nos ayude, que nos permita seguir hacia adelante. En este día tenemos un salmo diferente, como tratamos de tener cada jueves, un salmo o un contenido distinto, porque si no, lo que hacemos es que algunos salmos tenemos que dividirlo entre varios salmos. Así que hoy tenemos el Salmo 53, un salmo especial, un salmo gemelo, prácticamente idéntico con otro salmo, y a medida que leamos, quizá ustedes recuerden cuál es el otro salmo. Si no, posiblemente en la Biblia, si tiene una Biblia impresa, lo puede ver, o va a decir, bueno, yo había leído ese salmo, pero realmente es que hay uno muy parecido. Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esta es la segunda vez que el músico principal tiene la encomienda de cantar este salmo. La primera vez la tiene en el Salmo 14. Así que de una manera u otra, él tiene que ser más cuidadoso cantando. Porque cuando leemos a primera vista el Salmo 14 y el Salmo 53, creemos que es una copia. Pero no es una copia del Salmo 14, sino que es otra edición por el mismo autor, con otro énfasis y otro propósito. El libro de los Salmos es el himnario del pueblo judío, es el himnario del creyente. Y como himnario, por decir así, cada salmo en particular es un mensaje, es una alabanza sola. Y todos, por obra divina, por providencia divina, fueron recopilados. Y en una manera llana de decirlo, es como que se tomó todos estos poemas por separado y se editaron. Los seres humanos no somos tan rápidos a aprender las cosas buenas. Y especialmente lo que Dios nos dice. Así que Dios lo que hace es aquí que utiliza un método de enseñanza que es la repetición. Ese Salmo 14 vuelve y lo repite aquí el Salmo 53. Cuando Dios habla es muy importante
Cuando Dios repite algo, es porque necesitamos prestarle más atención. Él está tratando de obtener nuestra atención. Dice el Salmo 62, el verso 11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez que Dios habla es suficiente. Y 2 veces podemos escucharlo. Probablemente los 2 salmos, el Salmo 14 y el 53, se refieren a 2 períodos diferentes. El primero a una edad más antigua y el segundo entonces a una edad más moderna. Lo que vemos aquí es que no importa el tiempo de la historia o la ubicación geográfica de cualquier individuo, todos tenemos la misma naturaleza corrompida, depravada, pecaminosa. El Espíritu Santo aquí afirma que la corrupción del ser humano no está limitada a las fronteras de una nación. La corrupción es mundial, es total. Y podemos verla, a veces vemos que el pecado, la naturaleza pecaminosa se manifiesta de diferentes maneras, muchas veces de acuerdo a la cultura, sacamos a relucir nuestro pecado, pero termina siendo pecado. Hace unos minutos estaba hablando con mi esposa y ella está fuera del país y me contaba algo que sucedió donde ella está. Y yo de verdad, de manera sincera, pensaba que eran cosas que solamente hacemos aquí en la República Dominicana como latinos que estamos acostumbrados a la trampa, al engaño, a la falta de honestidad. Y le dije, mira, la verdad que sinceramente yo pensaba que allá era diferente en cuanto a eso, pero es que es la misma naturaleza pecaminosa que claro, si tú estás en una cultura quizás de un país desarrollado, hay muchas maneras donde la gente se acostumbra a seguir la ley y el orden y no se nota tanto la depravación. Pero cuando la gente tiene la oportunidad, utiliza el engaño, utiliza la astucia para sacar ventaja, porque al final ese egoísmo está aquí dentro de nosotros, esa corrupción pecaminosa la llevamos. La corrupción humana es mundial, es total. Aquí la palabra de Dios se está refiriendo a toda la humanidad en todas las edades, no a un individuo o a una nación específica. Sin embargo, Dios utiliza aquí una manera de estilo literario donde se refiere a todo el mundo nombrándolo en una sola persona, en un hombre. Lamentablemente todos somos pecadores. Todos estamos corrompidos por el pecado. Esto nos dice claramente que en todo el mundo hay injusticia, corrupción, violencia, inmoralidad y toda clase de pecado. Como les acabo de decir, aunque algunos países son más desarrollados que otros y aplican más la justicia, no escapan de tener irregularidades. Muchas veces queremos escapar de las injusticias y falta de oportunidades que tenemos, buscando otras mejores. Y ciertamente encontramos, y puede suceder que encontremos una mejoría, pero no dejará de existir la maldad ni la corrupción. Suena como fatalista, pesimista o negativo, pero es la realidad. La corrupción la llevamos nosotros. Y me estoy refiriendo a la corrupción del pecado.
Sí, la corrupción de los gobiernos y del sistema se puede combatir, se puede mejorar y se puede reducir. Quizás no eliminar, no porque no se pueda, sino porque en el fondo nosotros no queremos, pero la podemos reducir. Pero realmente el único que puede cambiar este mundo corrupto es Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo cambia los corazones corruptos por corazones consagrados. Cristo cambia corazones sucios por corazones santos. La única manera de llegar a Dios y tener un corazón limpio es a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12, otro verso muy conocido, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Cristo es la única vía, es la única manera para nosotros llegar a Dios. Necesitamos de Dios, que Él intervenga en nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestra nación. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos salve, porque Él es la única esperanza para este mundo corrupto. Dios es la única esperanza para este mundo corrupto. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú permites que ella sea enseñada. Y gracias por este salmo que nos recuerda la realidad de la vida que tenemos. Te pido, Señor, que sea de bendición para mí, para los que me escuchen. Que la voz humana débil que se está escuchando en esta mañana, Señor, no sea la que lleve el mensaje, sino la voz de tu palabra, la voz tuya a través de tu Santo Espíritu, que habla a los corazones como solo tú puedes hacerlo. Tú sabes lo que le hace falta a cada oyente, a cada seguidor en esta mañana. Te pido que le des lo que necesita para este día y para su vida. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, te lo pido. Amén. Dios es la única esperanza para este mundo corrupto. En este salmo vemos, en primer lugar, que el corazón del hombre revela su necedad. El corazón del ser humano revela su necedad. Verso 1 dice: el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón. El corazón es el lugar donde el ser humano asienta sus pensamientos. Realmente los que niegan la existencia de Dios con sus labios son pocos, pero muchos son los que lo hacen en su corazón y lo revelan con sus hechos. Muchos piensan que Él no existe, pero la gran mayoría vive como si Él no existiese. Por esta razón Dios los llama necios. Necios. Ya que voluntariamente con su estilo de vida niegan la existencia de Dios, pensando que saben más que Dios y que el resto del mundo. Son necios porque algunos también niegan a Dios con sus labios y son sabios en sus propias opiniones.
Dios les llama necios. Porque aquel que cree o profesa que Dios existe con sus labios, pero vive como si no existiese, es falto de entendimiento. La humanidad vive como si Dios no existe, lo que ha causado el incremento de la corrupción humana. La gente vive convencida de que no hay Dios para castigar. Pero eso dice tres cosas acerca de este tipo de personas. ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Y dónde lo dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es? Es un necio. ¿Qué dice? Que no hay Dios. ¿Y dónde lo dice? En su corazón. Nosotros vivimos en un mundo de ateísmo practicante, aunque no necesariamente profesante. Los ateos profesantes son 2 o 3, pero los ateos practicantes son mayoría. De acuerdo a la revelación de Dios en su palabra, el que niega la existencia de Dios es peor que el diablo y los demonios. En el libro de Santiago, el capítulo 2, verso 19, dice que los demonios creen y tiemblan. En Mateo 8, 28 al 29, vemos un acontecimiento de Jesús y una exorción de demonios. Dice allí que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían quién era Jesús. Y cuando leemos aquí, vemos 4 cosas que los demonios, discípulos del diablo, creen. Ellos reconocen a Dios, reconocen a Cristo, reconocen el día del juicio, del castigo, y saben que ellos serán atormentados. Los demonios reconocen y creen todo eso. Pero hay gente que no, y por eso Dios le llama necios. T. Brooks dijo que aunque hay muchos ateos en la tierra, en el infierno no hay ninguno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se han corrompido, dice la Biblia. Y claro, cuando nosotros, especialmente los latinos, no hablan de corrupción, pensamos en gobierno. Pero realmente algo corrompido se va dañando, se va deteriorando hasta que llega a un estado de putrefacción. La humanidad se ha corrompido y por lo tanto está en un proceso de descomposición. Por eso nuestra sociedad se va descomponiendo y nosotros nos quejamos y hablamos de los políticos y los gobernantes, pero los políticos y los gobernantes lo eligen de entre nosotros y se supone que se elige lo mejor que hay entre nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos, porque eso es lo que somos, lamentablemente. No estoy diciendo que tenemos que conformarnos, lo que estoy diciendo es que tenemos que cambiar. Y Dios nos ayuda a cambiar.
Se han corrompido, dice la Biblia, e hicieron abominable maldad. Hacen obras abominables. La corrupción del ser humano, su descomposición, se revela en sus actos. Hay seres humanos que no sabemos si le podemos llamar seres humanos, porque de humano tienen muy poco. Son plagas de las más dañinas, solo propagan maldad, destrucción y corrupción. Pero no podemos pensar que son solo algunos. Dice Dios que no hay quien haga el bien. Parece ser un absoluto aquí. ¿Y a qué se refiere Dios? Si vemos muchas personas que hacen el bien y hacemos el bien. Y posiblemente con esto que yo estoy haciendo ahora mismo estoy haciendo el bien. Dios está hablando que no somos intrínsecamente buenos por causa de la corrupción del pecado. Y así como hacemos algo bueno o el bien, detrás de ese bien puede haber un mal motivo, un mal corazón, un mal deseo, una mala intención. No pueden hacer el bien porque no temen a Dios. Y aunque muchas personas hacen bien, como les decía, el único bien completo solo lo produce la presencia divina en el ser humano. El Espíritu Santo habitando en una persona. Dios es la única esperanza para este mundo corrupto. El corazón del hombre revela su necedad. Pero lo otro que vemos aquí es que el conocimiento de Dios reprende la necedad del ser humano. Primero, el corazón del ser humano revela su necedad, pero lo que vemos aquí es que el conocimiento de Dios reprende la necedad del ser humano. Dice el verso 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Dice el verso 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Dios desde los cielos miró, dice la Biblia, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Mire, la poesía utiliza muchos detalles literarios, especialmente la poesía hebrea. Imagínese a Dios supuestamente en el cielo, mirando hacia abajo y como buscando un espacio entre las nubes, a ver si por ahí puede ver, porque Él está buscando. Aquí la literatura le da atributos humanos a Dios
para que entendamos que Él tiene conocimiento de la necedad de la humanidad. La depravación mundial no es un secreto para el omnisciente. Dios siempre ha visto la corrupción del ser humano y por consecuencia esto acarrea juicio. Los que niegan a Dios utilizan la falta de juicio presente como un argumento a su favor, pero la realidad es que todavía no ha llegado el tiempo para el juicio. Como muchas personas ven que se salen con la suya, como muchos vemos como otros se salen con la suya, como los ladrones, los corruptos mayores, los que se aprovechan de la masa desposeída de los ignorantes y a base de ellos hacen riquezas, hacen lucro, le va bien, son reconocidos y no pasa nada. Entonces, algunos dicen, pero es que si no pasa nada, si no hay consecuencia, eso de Dios debe ser un cuento. Pero lo que vemos en la historia divina es que Dios vio la corrupción del ser humano en Génesis 12 y por lo tanto envió un diluvio. Lo mismo sucedió con la Torre de Babel en Génesis 11. Perdón, la corrupción fue en Génesis 6, verso 12, no en el 12. La Torre de Babel en el capítulo 11. Pero también Dios nos dice que sucederá igual con esta generación. Por naturaleza, nadie busca a Dios de todo corazón. La Biblia dice que todos se desviaron. Cada uno ha elegido su propio camino, completamente separado de Dios. El mundo va en vía contraria. Wrong way. En vez de seguir el camino bueno y recto, el único camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo, decide seguir su propio camino torcido y perverso. Un camino influenciado por el posmodernismo, por la subjetividad, por el sentimiento por encima de la razón, de hacer lo que te diga tu corazón o tu inner wisdom. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nos llevamos de los sentimientos, no vamos a conseguir nada y la gente lo sabe. Pero al mismo tiempo dicen, haz lo que diga tu corazón. Posiblemente tu corazón no te decía que no vayas a trabajar hoy. Posiblemente tu corazón te dice que lo sueltes todo. No podemos llevarnos de eso. Dice la Biblia, sigue diciendo aquí, en el verso 3 del Salmo 53, no hay quien haga lo bueno.
No hay ni aún uno. El ser humano es propenso a hacer el mal, al menos que la gracia salvadora de Dios lo alcance. Y esta gracia llega al ser humano cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo aquí reprende a toda la humanidad diciendo, es que no tienen conocimiento, verso 4, Salmo 53. No piensan, no razonan, que no le importa afligir al pueblo de Dios como si fuera a comerse un pan acabado de salir del horno. Que hacen maldad como comerse un postre. Es que están desenfrenados, están locos. Les falta algo. Y a Dios no invocan. Tú sabes, ahora mismo mientras estamos hablando, nosotros estamos pensando en la humanidad. En la humanidad, como que la humanidad es otra cosa. Es de ti y de mí que Dios está hablando. Es como cuando la gente habla del Estado y no le importa el dinero que se gasta del Estado. Como que eso es otra cosa y ese es el dinero nuestro, los contribuyentes. Y así muchas personas que se congregan muestran sus desacuerdos y sus quejas y hablan de la iglesia. Y ellos son parte de la iglesia. Así nosotros somos de la humanidad. Y aquí Dios está hablando de nosotros. Algunos hemos sido alcanzados por la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Y esto nos ha cambiado para con Dios y permite que nuestras obras malas sean hechas buenas en Él y que tengamos un corazón con inclinación al bien, no por nuestro bien, sino por el bien de Él en nosotros. Dice aquí en la última parte de este verso 4, el Salmo 53, que a Dios no invocan, que hacen maldad, no invocan a Dios. Muchos niegan la existencia de Dios. Pero hay muchos que no lo invocan, no lo adoran, no lo buscan, porque tienen otras prioridades, porque no les importa, porque están bien y no lo necesitan, solo cuando lo necesitan, o porque tienen dioses falsos. Pero Dios es la única esperanza para este mundo corrupto. Dios es la única esperanza para este mundo corrupto. En unos minutos más adelante vamos a abrir los teléfonos y el WhatsApp. Por el WhatsApp sí puede ir escribiendo al 809-350-9100. Solo WhatsApp, teléfono no vamos a estar recibiendo en cabina. 809-350-9100 para el WhatsApp. Si es desde fuera, 1-809-350-9100. Cualquier comentario o pregunta de este salmo o de los salmos. Si es genérico de los salmos, lo dejo más al final porque no he terminado. Pero si de este salmo sí podemos hacerlo ahora. Un saludo al pastor Ariel Ramiro. Un abrazo, pastor. Qué bueno verle por ahí. El Señor le continúe bendiciendo en este día. Gracias a Dios por sus bondades hacia nosotros. Dios es la única esperanza para este mundo corrupto. El corazón del ser humano
revela su necedad. El conocimiento de Dios reprende la necedad del ser humano. Y por último, lo que vamos a ver aquí es que el castigo de Dios reanima a su pueblo. El castigo de Dios reanima a su pueblo. Wow, ¿y a qué se debe esto? Bueno, lamentablemente no es que se quiera vender un sentir de burla o de deseo de que otro sea castigado, sino más bien que recordar lo que Dios va a hacer anima al que ha creído, porque hemos depositado la fe en Dios y creemos en Dios, pero hay muchas cosas de Dios que Dios todavía no las ha hecho. Y mientras tanto tenemos que sufrir la burla, el oprobio, directo o indirecto, de los que niegan a Dios o de los que viven como si Dios no existiese. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir hasta cierta manera humillados. Pero cuando vemos que Dios repite y nos da constancia de lo que Él va a hacer, eso nos reanima. Aunque el mundo está corrompido, lleno de necios, un día temerán y sabrán que el Todopoderoso está con nosotros, los que hemos creído en Él. Un día estarán pasmados de terror. Dice, allí sobresalieron de pavor donde no había miedo. No, estaban riéndose, burlándose, donde todo era seguro. Porque Dios ha esparcido, verso 5, los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Un día estarán pasmados de terror. Sin hacer causa real para tener miedo. Pero su pavor va a ser que su peligro sea magnificado. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Tendrán una especie de delirio de persecución. Los avergonzaste porque Dios los desechó. El testimonio de los que creen en contraposición a aquellos que decidieron quedarse corrompidos avergonzará a los que nos avergüenzan, a los que creemos. El testimonio de los que creen avergonzará a los que los avergüenzan por creer. Dice el verso 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Oye, me lo dice con ánimo, con deseo, con ímpetu.
cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Nos gozaremos cuando Dios haga estas grandes cosas. Cuando Dios nos haga volver de la cautividad. Literalmente se refería al pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a otra nación. Pero de manera práctica, como este es un estudio para el creyente contemporáneo, la cautividad puede referirse o aplicarse a cualquier situación que nos encierra, que nos oprime. Y cuando llega la salvación, la solución de Dios, ya sea la corrupción del pecado o a esa dificultad en la que estamos, Dios nos hará volver a nuestro mejor momento. O aún más nos llevará al mejor momento al que nunca hemos estado. Dios nos va a librar del cautiverio, de la prisión, del encierro, de la maldad. Y el pueblo de Dios se gozará con nosotros. Cuando Dios nos libre, cuando Dios castigue a los necios, a los burladores, de Sión viene la salvación. Sión es la ciudad del gran rey, la ciudad de Jehová de los ejércitos. Dice aquí, si viniere de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. En el Salmo 14 usa la palabra Jehová, el nombre propio de Dios. Aquí usa Elohim o Elohim, el título de Dios. Y eso muestra el diferente énfasis de los dos salmos, aunque muy parecidos. Y es que la salvación de Dios es ofrecida a todo el mundo. Por eso la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, el capítulo 17, verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios habita en Sión y desde ahí revela su propósito de misericordia. Ahora en nuestro tiempo presente, Él revela su propósito redentor eterno por medio de la iglesia local. Solo Dios puede salvar este mundo corrupto, porque Él es la única esperanza para esta corrupción. La solución para este mundo corrupto es una salvación total. Así como todos se han corrompido, así también todos pueden buscar a Dios a través de Jesucristo. Así como todos se desviaron y eligieron cada uno su propio camino, así puede decidir elegir el camino recto de Dios. Tú puedes elegir rechazar a Dios y vivir como si Él no existiera, o puedes recibir a Cristo y ser justificado. En este día tú puedes decidir cómo tú quieres ser llamado. ¿Sabio o necio? ¿Sabio o necio? Bien, vamos a abrir, bueno, el teléfono de cabina todavía no.
Tenemos un asuntito técnico ahí, pero puede escribirme por WhatsApp o a través de la transmisión en vivo del Facebook Live de la página de Salmos. Si me escribe a través de la página de Salmos, si lo escribe a través de una de las páginas que está retransmitiendo, no puedo verlo ahora mismo en vivo para contestarle. Pero si me escribe a través de la página de Salmos en la transmisión en vivo, el Facebook Live, ahí puedo responderle un comentario, un saludo, una pregunta, lo que quiera hacer, o a través del WhatsApp al 809-350-9100, 1-809-350-9100. Lo que me llaman o escriben, voy a aprovechar y hablarle un poquito de estos dos salmos, el Salmo 53 y el 14, algunas diferencias que existen entre ellos y similitudes que podemos encontrar en ambos salmos, Los salmos 14 y 53, como les dije, son gemelos idénticos. Pero por experiencia propia, como hijo de gemelas idénticas, o hijo de una gemela idéntica, pero tuve la oportunidad de vivir con las dos, y quizás hasta más tiempo con mi tía, gemela de mi mamá, que con mi mamá. Les puedo decir que aunque son idénticas, siempre hay una diferencia. Todavía nosotros bromeamos porque por teléfono es difícil diferenciar la voz de ellas, las voces de ellas, porque la voz de una persona por teléfono es un poco difícil, porque no es igual, sino que uno le da el tono y todo eso. Bueno, cuando llamamos y responde mi mamá o mi tía, porque ya viven juntas, todos los hijos lo que hacemos es que a veces cuando no identificamos mucho, esperamos un ratito, seguimos la conversación, porque por lo menos aunque no nos damos cuenta por la voz, el estilo o el saludo o la palabra que utiliza, ya uno sabe, ya estoy, ya, hola mijo, ¿cómo tú estás? Ah, dice mami. O mi amor, tú no me habías llamado. Ah, son tía. Entonces ya uno sabe quién es. Entonces hasta eso, pero es un poquito difícil. Ya ahí, ya en juntas, ya uno sí distingue bien la voz. Bien, aquí me escribe la hermana Aura Paulino. Dios le bendiga, muy edificante como siempre. Gracias, hermana, gracias por tu fiel sintonía. Señor te continúe bendiciendo. Oh, por ahí me escribe mi esposa, te amo. Yo también, mi vida. Gracias por escribirme. Te amo mucho. Vemos entonces que aunque son gemelos idénticos, hay diferencias entre estos salmos. El Salmo 53 no es una copia del Salmo 14, como les dije, sino que es otra edición por el mismo autor con otro énfasis y otro propósito. El primer Salmo, el 14, hace énfasis en su nombre, Jehová. El segundo hace énfasis en su título, Dios. John Phillips, que es un autor muy bueno, es inglés. A veces los ingleses, con mucho respeto, son un poco alegoristas. Y él es muy bueno, él es muy pies sobre la tierra, pero a veces se va un poquito alegorista, aunque es uno de mis favoritos. Él dice que el Salmo 14 habla del pecado del hombre y que el Salmo 53 habla del hombre de pecado. Y digo que un poco alegorista porque ya cuando él se refiere al hombre de pecado, este Salmo 53 aquí que estamos viendo, él dice que se refiere al anticristo. Y yo puedo buscar y ver lo que él dice, pero me da mucha dificultad ya entrar ahí y decir que es del anticristo como tal que está hablando solamente. Pero los dos salmos probablemente se refieren a dos periodos diferentes de tiempo. El primero a una edad más antigua, el segundo a un periodo más moderno. Y por eso es verdad que no importa el tiempo de la historia o la ubicación geográfica de cualquier individuo, todos tenemos la misma naturaleza corrompida, depravada.
Así que ahí vemos esas diferencias clásicas entre estos salmos. También vemos la cantidad de versículos. El Salmo 14, aunque se ve muy idéntico, tiene un versículo de diferencia con el Salmo 53. En el Salmo 14 encontramos 7 versículos y aquí en el Salmo 53 encontramos 6 versículos. Y eso va viendo uno con otro cómo va cambiando. Cuando ya un poquito más, cuando la persona se dedica a hacer interpretación, se da cuenta que una palabra puede cambiar mucho, porque especialmente en la poesía y en el Antiguo Testamento los nombres tienen mucho valor. Y que esté el nombre propio de Dios en uno de este salmo y el otro que es muy parecido, tener solo el título, también nos da otra idea distinta a nosotros. Pero muy, muy interesante tener ambos salmos y poder compararlo a la luz de la palabra de Dios. También le damos la bienvenida a la hermana Jocelyn Ramírez, una fiel oyente y seguidora, hermana. El Señor le continúe bendiciendo. Un abrazo para usted, para su querido esposo. Qué bueno tenerles por aquí. Pero sí quiero, ¿verdad?, llamarle, ya que estamos en hora de terminar, llamar a la reflexión de ustedes, todos, y la mía también, incluyéndome. Que esa frase se me quedó pegada a mí: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es que creemos que un ateo es aquel que dice no hay Dios, y sí lo es. Pero aquí Dios nos dice que lo dicen en su corazón. Pero vivimos y actuamos. Discúlpeme que está leyendo los mensajes que me están escribiendo, entendiendo el WhatsApp, se me fue un poco la vista. Vivimos y actuamos como si Dios no existiese. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Aún los creyentes tomamos decisiones sin consultar a Dios. Tomamos decisiones sin pensar en Dios. Decía alguien que oramos, y no oramos como en el Padre Nuestro, como fuimos enseñados, donde dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, sino que nuestra oración está tan cargada de nosotros que nosotros no pedimos ni siquiera que se haga la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Vivimos como que Dios no nos está viendo, como que Dios es mentira, como que su palabra no existe. Y nos comportamos como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Bien, vamos a terminar por ahora con la transmisión de Facebook Live. Y tomamos unos minutos más, estamos dando tiempo para cerrar. Pero le damos gracias al Señor, gracias a ustedes por su fiel sintonía, por estar ahí
con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo. El próximo jueves, Dios mediante, a la misma hora, a través de Radio Universal 650M, a través de Facebook Live, en la hora que esté en el país donde usted se encuentre, 7 de la mañana, República Dominicana, hora del este. Estaremos a partir de las 7, Dios mediante, en su programa Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Bye.